¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Pues el día de hoy vamos a hacer esta linda cobija. No había subido ya video porque tengo algunos pedidos, entonces estoy yo muy apurada, pero antes de entregarla quiero que la vean. Ya prácticamente nada más me falta ponerle el listón para que la pueda yo enviar. Y pues bueno, vamos a ver que esta puntada tiene, o esta cobija tiene doble vista. Por un lado se ve combinada y por el otro lado se ve de un solo tono, nada más con el detalle del color blanco que le puse al final para que también igual hiciera un poco de contraste. Entonces la puntada realmente es una puntada sencilla, espero que les guste. Y pues bueno, como ven hasta aquí también igual tiene una punta ya no muy grande, tiene una medida de 5 centímetros y medio en lo que es el abanico en esta parte. Y esta cobija mide 90 centímetros de ancho por 82 de largo, nada más lo que es el puro cuadro del centro, más aparte lo que mide esto. Entonces estamos hablando que son 82 más 13 y 90 más 13, que son lo que miden estos. Si son 6 y medio, los 6 centímetros y medio lo que mide. No quiero tardarme en las medidas porque ustedes ya la van a hacer de acuerdo a la medida que ustedes decidan, a su gusto. Y pues bueno, así es como se ve. Como ven aquí está bastante, creo que tiene una medida suficiente como para alcanzar a envolver al bebé, pero también que igual y no pese mucho. Por eso es que decidí dejarla de este tamaño y pues se me hace una medida como que suficiente. Entonces por eso decidí dejarla así. Entonces vamos a pasar a la lista de materiales para empezar a decirles cómo es la muestra del punto y ustedes vean con qué materiales puede funcionar hacer su cobija. Yo utilicé de este material aproximadamente 500 gramos del estambre de bebé, que es un estambre muy suavecito. Yo tengo estas dos etiquetas ya aquí, que son las que utilicé. De una tercera madeja tengo esto, es un poco menos de la mitad. Y utilicé hilo cristal y es una madeja de 250 gramos y lo empecé a utilizar por la parte de adentro. Entonces pues como estos traen bastante y no es un material que no pesa mucho, entonces rinde. Y pues estoy pensando que sean alrededor de 100 a 150 gramos aproximadamente, un poquito más de 100 o tal vez 100 gramos de hilo cristal y alrededor de 500 gramos, 550 gramos de este estambre. Son estambres muy suavecitos y pues obviamente son especial para el cuidado del bebé. Entonces vamos a pasar esto también aquí a un lado. Y bueno, yo utilicé los ganchos separadores para marcar mis motivos o la puntada. La cinta métrica pues obviamente para que nosotros a la hora de iniciar tengamos la medida de lo que nos gustaría que tuviera la cobija y dejarle unos 2 centímetros más porque la cobija, bueno, lo que es la puntada como que tiende a encoger un poco. Entonces para que al final les quede la medida que ustedes desean, pues sí le tienen que dar un margen de 2 a 3 hasta 4 centímetros más para que a la hora de ir tejiendo no les vaya a encoger. Pero también igual puede encoger si ustedes no hacen la puntada así con un gancho adecuado. Y el gancho que yo voy a utilizar, o más bien que utilicé en esta cobija, fue un gancho del número 3 porque quería que tuviera un poquito más de pachoncito el estambre, que es este. Y utilicé un gancho del número 2.10, que vendría siendo el número 4. Bueno, aquí dice que es número 4 de estos de acero inoxidable. Pero también hay uno que, bueno, otros dos que dicen que son del número 4 y uno dice 1.75 y el otro dice 1.60 milímetros. O sea que cualquiera de estos tres que son 4 dicen que son diferentes milímetros, pero sí son, bueno, las cabecitas son iguales, entonces cualquiera de los tres nos serviría. Y bueno, eso fue para el estambre blanco. Para el estambre azul yo utilicé el del 3. Recomiendan que se utilice un gancho del número 2 o 2 y medio, pero esto va a ser también dependiendo cómo tejan ustedes de apretado o de flojo.
Las tijeras y la cinta métrica, pues como les digo, son herramientas que siempre debemos tener para cualquier trabajo. Entonces por eso ya no quiero enfocarme tanto en esto. Y pues bueno, lo vamos a hacer a un lado para que ahora yo les empiece a explicar cómo es que es la puntada, para que ustedes decidan si la quieren tejer como les voy a explicar. Pues vamos a pasar aquí a un lado el material de este que ya tengo aquí. Y pues bueno, como ya vieron, la cobija tiene dos vistas. Una que es un color firme y la otra que es el color que viene la combinación. Pero también igual, yo dejé esta muestra porque fue con la que yo empecé a hacer la cobija. Pero era como muestra para ver cómo me iba a quedar el largo, qué tanto iba a encoger. Y me pude haber seguido con esta muestra porque iba bien en cuanto a lo derechito que se debe de ir en el margen de los laterales, pero ya cuando iba yo avanzado resulta que aquí pues me faltó un punto y lo quise dejar como referencia para que a ustedes no les pase que en esta parte donde llevan 3 macizos, pues yo nada más hice 2 y entonces tejí toda la vuelta, hice la vuelta de blanco, después me regresé con la misma de blanco y ya casi para terminar me di cuenta cuando yo iba a cerrar aquí que me hacía falta un punto. Por eso decidí ya no continuar y mejor empezar otra. Y la dejé también porque justamente digo, como yo sé que encoge, pensé que hasta esta altura ya iba a tener yo o sea, ya iba a tener la vista que debe de tener la cobija de la parte del revés. Pero yo sentía que todavía estaba muy abierta. Vean cómo se ve si es que ustedes tejan demasiadas cadenas aquí o una cadena más. La diferencia entre esta cobija o esta muestra y la cobija que yo hice es que en esta parte tiene una cadena más solamente. Y eso es lo que hace que se vea así un poco más abierto. Porque de ahí en fuera el hilo azul lo tejí de la misma forma que en la otra. Entonces, para que ustedes lo consideren, esta tiene un poquito más. En la otra son 42 motivos, aquí son un poquito más. Entonces, para que ustedes vean qué dimensiones le van a dar a su cobija, vamos a pasarla aquí a un lado. Y ahora quiero que vean cómo se ve si es que ustedes decidieran hacer hacer la cobija o la puntada sin el hilo blanco. Esta sería la vista tanto del derecho como del revés, si ustedes no le ponen el hilo blanco tejido con un gancho del número 3. Pero este es hilo de este otro que es el hilo con el que hicimos de hecho es una muestra con lo que hicimos la capa, el último trabajo que está en el canal. Trae los mismos gramos, pero este es un poquito más grueso. En dado caso que ustedes decidieran también trabajarlo con pues bueno, trabajan un color de este grueso y uno con el hilo cristal o con un hilo más delgado, de preferencia sí que sea un poco más firme para que no se pierda, pero eso ya es decisión de ustedes. Esto también podría funcionar. Entonces ahora vamos a necesitar también en la cuestión para armar este tipo de listón o el listón que ustedes prefieran, pero bueno, yo compré estos y algunos que ya tenía ahí, pero son los que más se le llegan a este tono, y los compré en algunos tamaños para ver a la hora del final cómo le voy a hacer algún detalle o algo por el estilo. Entonces quiero que vean nada más qué es lo que se utiliza. Y ahora sí vamos a pasar a lo que es la muestra de la puntada. Esta es la muestra si ustedes la tejen con el otro hilo, el último que les mostré, sin el segundo color que son las cadenitas, y este es el que yo tejí en la cobija, pero también igual sin las cadenitas. Entonces a la hora que nosotros lo ponemos aquí, pues resulta que sí se ve diferente entre tejerlo con un gancho más grande, tejerlo con un gancho del número 2,5, y pues bueno, como que la vista no es la misma, aunque la puntada es igual. Con el azul ya no tiene la misma vista. Entonces nada más quiero que lo vean para que si es que decidieran ponerla y que crean que no se les va a ver el efecto que tiene con la otra, porque de los dos lados se ve igual. Ahora vamos a ver que debemos de empezar con una tira de cadenas de largo que ustedes decidan ponerle a su cobija.
y vamos ahora a utilizar, como ya los pasé de este lado, vamos a utilizar el gancho del número 3 para empezar a hacer la tira de cadenas. Ahora vamos a ver si podemos acercar un poco más. Vamos a hacer una tira de cadenas determinada. Yo les voy a hacer nada más una muestra. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vamos a poner 23. Ustedes pueden poner una tira de cadenas un poquito más larga de la que midan sus centímetros de la cobija, porque ya a la hora de centrar los puntos y de hacer la primera vuelta, pues igual a lo mejor se les puede hacer un poco corta, y para que no tengan que dejar y otra vez volver a hacer la tira de cadenas, entonces es preferible que al final, si les llega a quedar una tira de cadenas así de extra, pues al final se desteje y ya les queda la medida que ustedes necesitan. Entonces aquí, después de estas cadenas que ya ustedes hacen, vamos a subir con 1, 2, 3 cadenas para subir. Vamos a hacer una para regresarnos, cargamos el gancho y de donde yo tengo mi dedo vamos a saltar una cadena de base hacia atrás, y en el siguiente vamos a meter un punto alto o un macizo. Hacemos una cadena de separación, dejamos una cadena de base y en el siguiente punto vamos a tejer otro macizo más. A ver, aquí ya se me enredó este hilo con el que estoy haciendo la muestra, o el que voy a hacer aquí. Entonces igual hacemos una cadena de separación, dejamos una de base y hacemos el siguiente macizo. Esto es para hacer, desde ahorita empezamos a hacer el pasalistón, o lo que es donde vamos a poner el listón. Dejamos una de base y en la siguiente pueden hacerlo en 3 tiempos como lo estoy haciendo yo, o lo pueden hacer con medias varetas, que es a 2 tiempos. Hay personas que también le llaman macizos, aunque sean a 2 tiempos. Entonces ustedes deciden. Si lo llegan a hacer con medias varetas, el motivo del centro de la puntada les va a quedar un poco más corta y no va a tener el margen para poder estirar el hilo, ahorita que ya les empiece a explicar cómo es la puntada. Por eso es que les hago o les menciono esto, para que no trabajen en hacer una tira de cadenas y después no les guste y tengan que destejer. Preferible que lo sepan a que después no les dije nada. Entonces aquí vamos a hacer toda la vuelta de macizos. Separados por una cadena durante toda la tira de cadenas. Y aquí tengo ya mi último punto o último macizo. Aquí vamos a contar que son 2, 4, 6, 8, 10, 11 cuadros los que tenemos aquí en esta muestra. Ahora, ya que tenemos aquí nuestra tira de cadenas ya con los cuadritos o casitas, como le llaman en algunos lados también, o algunas personas, vamos a darle vuelta a nuestro tejido sin hacer todavía una cadena. Entonces aquí vamos a hacer 1, 2, 3 para subir, una para avanzar y regresarnos en la siguiente vuelta. Cargamos el gancho y aquí en donde está el primer macizo, después del borde, vamos a meter el gancho en el mero centro del macizo, no en el huequito que queda, sino en el centro, y subimos con un punto alto. En el siguiente hacemos un macizo, que es la cadenita de separación. En el siguiente hacemos un macizo en el centro, y así ya tenemos lo que es el borde de la cobija, que es donde les decía que a mí me faltó uno. En esta vuelta aquí me faltó uno, estamos marcando estos. Pero así es como nos quedaría si fuéramos a tejer ya desde aquí. Pero como yo aquí le puse para que tenga un poco más de firmeza lo que es la puntada, yo le hice una vuelta de puros macizos antes de empezar
lo que son los motivos. Entonces hice uno en la cadenita y uno en el macizo. Uno en la cadenita y uno en el macizo. Aquí sí estoy haciendo una muestra. No, ustedes ya a la hora de tejerlo ya en su cobija, pues tienen que tejerlo que les quede muy parejito. Yo ahorita por el tiempo, si me llega a quedar un poquito flojo, la idea es que nada más sepan cómo se hace bueno, lo que es esta vuelta de macizos, que no nos vaya a quedar dos motivos o dos macizos en cada huequito, porque entonces ya estamos aumentando puntos. Nos tiene que quedar un macizo arriba por cada cadena de base que hicimos. Vamos a respetar los cuadros, pero haciendo los macizos que se necesitan para que no se aumente más de lo que es y no se nos vaya abriendo la puntada. Así nos vamos a ir por toda la vuelta. Y aquí en este último, un cuadro antes del final, igual vamos a hacer lo que hicimos al inicio de las vueltas. En esta y todas las vueltas, aquí vamos a hacer 3 macizos, que son los que van a quedar de borde después del pasalistón. Hacemos una cadena, saltamos una, y en la que sigue vamos a poner nuestro gancho. Aquí vamos a ver si se puede todavía hacer, que no, de repente me quiere el zoom, de repente no. Bueno, aquí igual, en esta y todas las vueltas, antes de continuar vamos a dar la vuelta al tejido, y entonces sí empezamos a hacer 1, 2, 3 cadenas, una para avanzar hasta este macizo. Aquí esto los vamos a respetar porque los vamos a tener que tejer en el centro de cada uno, no en los huequitos que quedan. Y hacemos un macizo. El del centro sí lo podemos hacer en donde se nota o donde se ve el huequito, pero en el siguiente lo tenemos que hacer no en este huequito que se ve aquí, sino en la parte del centro del macizo. Como el hilo es delgado y el gancho es grueso, entonces como que no entra muy bien, entonces hay que tener un poquito de paciencia para poder meter el gancho ahí. No quiere, aquí quiso. A ver, entonces aquí ya tenemos los 3, y así es como ya tenemos aquí dividido lo que son el borde del lado derecho es el mismo que lleva en la parte de abajo, tiene que ir en el lateral, igual que en el lado izquierdo. Ahora vamos a separar los puntos con lo que son los ganchitos separadores, que son estos que tengo aquí, y vamos a marcar en cada uno de los motivos de todo el largo de su cobija. Vamos a ver cuántos motivos nos van a salir, dividiendo los puntos de la siguiente manera. Yo haga 10 puntos, haga 11 o 10 casitas, 11 casitas, 20, 40, las que yo haga. Normalmente cuando yo he hecho esta puntada y a la hora de centrar, de un lado me quedan 3 al inicio, nada más a la hora de apenas, hacer la división, me van a quedar 3. Vamos a ver si en esta me va a quedar igual. Me quedan 3 al inicio y 2 al final. Aquí ya tengo estos 3, o sea, estos son los que son de borde. Aquí tengo 1, 2, 3, y voy a dejar después de ahí para hacer el siguiente motivo 1, 2, 3, 4. Aquí en el 4 me toca el siguiente motivo. Lo voy a poner, el gancho lo voy a poner abajo para que no me estorbe a la hora de hacer la puntada. Llevamos 2. Voy a marcar otra vez 1, 2, 3, 4. Y vuelvo a poner aquí el siguiente marcador. Y así es como vamos a ir marcando todas las puntadas, o sea, todos los motivos por el largo de la cobija. Y al final, cuando ya estemos al final de la separación o de la división de los motivos, me van a quedar 2
1, 2, y porque tengo que respetar estos 3 que están aquí. Estos yo los tengo que respetar porque son los que vamos a hacer de la misma forma que estamos tejiendo estos. Por eso es que tenemos que dejar el mismo orden. Entonces aquí me quedaron 3 después de estos y aquí me quedaron 2. Entonces ahora, como estos 2 son los que ya van a estar pegados hasta acá, no se nos vaya a olvidar y ver que aquí tenemos que meter en el centro de este macizo. Ahí es donde vamos a poner nuestro gancho para que no se nos para que no pierda la forma que va a tener de este lado. Déjenme ver si puedo acomodar un poquito más la cámara y continuamos. Continuamos entonces. Ya que tenemos aquí nuestros 3 puntos, vamos a hacer una cadena poquito apretada para que no se nos abra de ahí. Y entonces vamos a cargar nuestro gancho y en donde está el marcador, donde está, no en el huequito de aquí porque si no entonces se nos puede abrir mucho. Entonces vamos a abrazar desde el centro donde está el marcador y vamos a estirar nuestro hilo. Lo vamos a estirar hasta el alto que tienen los macizos, hasta donde nos está pidiendo el gancho. Ahí vamos a marcar y vamos a pasar una vez, no lo vamos a cerrar. Vamos a cargar el gancho, lo pasamos nuevamente y lo volvemos a estirar hasta llegar a la altura que nos está pidiendo. Aquí vamos a cerrar los dos. Aquí no tenemos que dejarlo muy flojo, tampoco muy apretado, dando el margen para que no se nos vaya metiendo el tejido y tampoco se nos vaya aflojando mucho de aquí. Hacemos una cadena de separación y hacemos nuevamente estirando nuestro hilo para que quede pachoncito así de esta manera y hacemos o lo cerramos juntos. Ahora aquí no tenemos que dejar muy suelto el hilo porque entonces se nos va a abrir mucho a la hora de poner el otro. Vamos a cargar nuevamente el gancho y nos vamos a pasar hasta el siguiente marcador. Volvemos a estirar nuestro hilo, sacamos una vez, cargamos, sacamos 2 veces, tenemos 2 y cerramos. Hacemos una cadena de separación, cargamos, estiramos. Si no le damos la misma medida que tienen los primeros 2, se nos va a hacer como un poco de bolsa en esta parte. Entonces es importante que vayan en el mismo orden, la misma secuencia. Nos pasamos hasta el siguiente marcador. Vamos a tratar de que sean los macizos en proporción, que no nos queden más grandes unos que otros. Se necesita a veces un poco de práctica para las que no saben o no han practicado este punto. Aquí igual ya se abrió un poquito, entonces si yo veo que me queda muy abierto, entonces trato de cerrar un poco más. Aquí tengo 2. Cuando ya tengo 2, los cierro juntos, hago una cadena de separación y repito la secuencia de los puntos y cierro. Así es como nos quedan nuestros 3 motivos en esta parte. Después de estos 3 vamos a tejer una cadena de separación entre los entre los 3 macizos que van a ir aquí y después de los macizos de acá es una cadena de separación para que tampoco no se nos vaya a estirar mucho, se nos vaya a encoger. Y vamos a continuar ahora saltando estos 2 en esta parte del macizo en el centro como lo hicimos al inicio. Hacemos los 3 macizos que nos corresponden aquí. En esta y todas las vueltas va a ser lo mismo, no va a haber ningún cambio. Vamos a respetar los 2, aunque aquí se vea como que se está metiendo el punto, ya con el avance se va a ir acomodando, porque si nosotros le dejamos un poco más de margen, ya cuando vayamos más adelantado se va a empezar a meter o se va a ir aflojando mucho. Entonces en la primera o segunda vuelta ustedes van a saber qué tanto margen le van a tener que dejar aquí en lo que es en la parte del centro para que su puntada quede bien centrada.
Ya hicimos una cadena de separación, vamos a dejar una aquí y en el tercer punto, en la tercera cadena de los que subimos, vamos a hacer un macizo para que lleve la misma secuencia del pasalistón. Damos vuelta a nuestro tejido, hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas, ya contando el que nos hace regresar. Nuevamente aquí en el centro de estos, este gancho tiene una cabeza como que muy grande, pero en caso de que nos hiciera falta que no cupiera, nos podemos apoyar con este gancho haciéndolo un poquito más flojo esos 3 puntos. O sea, no lo tejemos con el que vamos a tejer toda la puntada, pero aquí lo tejemos un poquito flojito, que tenga la misma altura de los otros, pero con el gancho con el que vamos a tejer el hilo blanco. Recuerden que esta es nada más una muestra, puede estar un poquito más floja o un poquito más apretada, pero la idea es que ustedes sepan cómo lo van a poner y ya la tensión que ustedes le den al hilo ya va a ser en su cobija, así como yo se lo di en la mía. Aquí ya tenemos lo que es nuestro borde, vamos a hacer la cadena de separación, pero nos corresponde, no se nos vaya a olvidar que tenemos que cambiar de gancho si es que lo deciden hacer así. Y aquí ya nos correspondería hacer lo mismo, pero como todavía nos falta lo que es el segundo hilo, que es el blanco, vamos a dejar en espera con esa cadena. Si es que ustedes creen que se les puede ir el hilo, entonces le ponemos un marcador aquí para que no se nos desteja esa parte. Y vamos ahora a meter el segundo color. Así es como ya tenemos nuestra vuelta, o bueno, nuestra muestra con los motivos centrales. Y ahora lo que vamos a hacer es poner el hilo blanco con el gancho delgado, o más bien con el gancho del número, bueno, del que vayan a utilizar para tejer el hilo cristal, y lo vamos a hacer de esta manera. Perdón. Aquí en esta muestra les comentaba que dependiendo la cantidad de cadenas que ustedes utilicen, va a ser lo que va a cerrar o lo que no va a cerrar. Si ustedes ven aquí, a la hora que yo hago esto, se empiezan a cerrar los puntos, o sea, se empiezan como que a encoger estos. Entonces ya no queda tan abierto en esta parte de atrás, que es el revés. Entonces yo aquí le puse 9 cadenas. Entonces yo lo que decidí ahora, en lugar de que fuera 9, yo le puse 8, y así es como yo hice la otra cobija. Si yo me pongo a estirar estos conforme a lo que necesita nada más lo que es el ancho de la puntada, me va a empezar a sobrar hilo de un lado, hilo del otro. Vean aquí, a la hora que yo estoy estirando esto, o que vean lo que me sobra. Por eso es que tampoco no lo hice así, porque se va a ver mal, se va a ver muy abierta la puntada, y la idea es que si va a tener las dos vistas, pues vean, la parte de atrás ya se cerró a la hora de yo estirar ese hilo, pero acá se ve como mucha bolsa. Entonces por eso es que yo decidí ponerle nada más 8 cadenas en el hilo blanco. Hay dos opciones. Una es empezar, bueno, normalmente se va a empezar después de los 3 macizos que tenemos aquí de inicio. Ahí es donde vamos a poner nuestro hilo. Esa no cuenta como primera cadena, sino va a ser como punto de inicio. Ya que cerramos, entonces ahora sí vamos a pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas con el hilo cristal, y nos vamos a ir al centro de los 4 que nos quedaron aquí. Aquí en donde están los 4 vamos a meter el gancho de esta manera, así, y vamos a pasar nuestro hilo por en medio de los 4, de los 2 más bien, y vamos a hacer un medio punto. Hacemos hago yo el material para atrás, porque como es peludito, a la hora de tejer podemos meterlo en una de los hilitos de aquí, y se puede hacer un poco bolsa. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos brincamos hasta el centro del siguiente abanico en medio de los 4, y hacemos nuevamente un medio punto.
Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y nos vamos hasta el final de los puntos y hacemos un medio punto. Hacemos 1, 2 cadenas y la dejamos en espera, porque ahora lo que vamos a hacer es continuar con el hilo azul. Cambiamos de gancho. Ya se me andan cayendo los ganchitos. Cambiamos de gancho, agarramos el hilo azul y ahora lo que vamos a hacer es abrazar hacer lo mismo que hicimos en la primera vuelta, pero ahora abrazando lo que son las cadenitas del hilo cristal. Cargamos nuestro gancho, lo pasamos por el centro, estiramos, lo pasamos una vez, volvemos a cargar, sacamos y tenemos 2, cerramos, hacemos una cadena de separación, volvemos a estirar y como ya tenemos el hilo cristal aquí en esta parte, lo que es la cadenita de hilo cristal no nos va a dejar que estiremos de más este hilo, y es como entonces se nos empieza a abultar de aquí y empieza a tener el efecto que tienen los abanicos, que son estos como pachoncitos que se ven aquí. Y si nosotros hiciéramos sin tejer, más bien sin ponerle ninguna cadena, ya se me había caído esto. Si nosotros no le ponemos estas cadenas de hilo blanco o de un segundo color al estambre o al hilo, lo que va a pasar es que se va a ver así la puntada. Esto yo lo hice como muestra a propósito para que ustedes vieran cómo se ve si lo hacen así sin ponerle un segundo hilo. Se va a ver como pachoncito, también tiene doble vista, pero pues no es la vista que tiene esta puntada. Entonces esto es con el hilo con el que se tejió la capa que recién subí, es el último trabajo que vieron. Y también igual tengo lo que es aquí una muestra que también igual ya se me había caído. Lo tengo con el mismo estambre, pero sí también igual sin ponerle lo que son las cadenas en color blanco. Entonces vean que se ve igual, nada más que se ve un poco más corto. Y ahí sí es donde igual y se puede a veces notar que unas están un poquito más largas, un poquito más cortas, porque pues bueno, a veces no tenemos, esto nada más es una muestra, pero si ya lo tejemos en una cobija larga, que a veces no tenemos el tiempo de tejerla desde inicio hasta fin, cada vez que nosotros dejamos nuestro tejido en pausa, pues a veces tejemos más apretado, más flojo, y se empieza a notar. Aparte, les quiero mencionar que este hilo, cuando yo estuve tejiendo la cobija, en algunas partes del grueso del hilo venían unas partes más gorditas, como más pachoncitas. A veces son excesos de hilo y se pueden quitar, pero en este caso no se pudieron quitar, entonces por allá hubo algunas que se vieron un poquito más gorditas, un poquito más pachoncitas, pero fue por eso, porque viene el hilo como en algunas partes como desigual, no defectuoso, pero desigual. Entonces aquí nos brincamos sin hacer ninguna cadena porque estamos haciendo la misma vuelta de la primera vuelta de puntada, y aquí es donde vamos a seguir con el mismo orden de puntos, y aquí cerramos, hacemos una cadena de separación, y aquí las cadenas blancas nos van a ir haciendo que se nos empiece a ver más pachoncita la puntada. Entonces continuamos con el siguiente. Cerramos, hacemos un punto, una cadena, hacemos uno, metemos, estiramos, hacemos el siguiente, una cadena de separación, y nos brincamos hasta los puntos de borde, que son estos. A ver, les repito, si se nos llega a complicar, tenemos este auxiliar o el gancho auxiliar, pero tampoco apretando mucho, porque entonces sí se nos va a empezar a encoger la puntada, porque si el hilo es como es acrilán o es poliéster,
cuando uno aprieta el punto para que quede derechito, pues igual ya después no podemos meter el gancho. Entonces lo vamos a tratar de dejar como si lo estuviéramos tejiendo con el gancho del número 3 para que no se empiece a meter la puntada. Entonces aquí hacemos el punto, hacemos el siguiente. Ustedes le pueden dejar 2 puntos también, si no, o no dejarle nada, nada más uno y el cuadrito para que se empiece a pasar el listón, si es que ustedes así lo deciden. Ya se me volvió a enredar el hilo. A ver, entonces continuamos aquí. Ya tenemos nuestro tercer macizo del borde. Hacemos una cadena, dejamos una de separación y en la tercera cadena ahí vamos a meter el gancho y hacemos un macizo para subir. Y ya tenemos aquí nuestra cuarta vuelta de tejido y nuestra segunda vuelta de puntada, porque la primera de casitas y la de macizos fue para preparar y llevar el mismo orden que llevan los puntos del lado derecho y los del lado izquierdo. Eso es una opción por si ustedes lo quieren hacer, pues igual así, y si no, pues ustedes primero se forman el centro y ya después ustedes terminan la orilla como ustedes decidan. Ahora vamos a darle vuelta a nuestro tejido. Recuerden que siempre es dándole vuelta al tejido. Hacemos 3 cadenas para subir, 4 para avanzar. Nos regresamos a estos 3. Hacemos un macizo, 2 macizos y 3. Aquí es donde les digo que hay que tener cuidado, porque si es otro gancho podemos agarrar un hilo que no sea el que estamos tejiendo y se nos empieza a hacer como bolsita. Hacemos una cadena de separación y nos tocaría hacer el siguiente motivo aquí, pero nos falta lo que es el hilo blanco. Entonces, como ya tenemos aquí la vuelta con el hilo blanco a donde terminamos, lo que vamos a hacer es subir y regresarnos con ese mismo hilo. Esa es una opción que nosotros tenemos de trabajar sin tener que cortar la hebra del hilo blanco, pero teniendo la precaución de que sí tengamos que hacer bien exactamente las cadenas que son, porque si no, entonces sí se nos empieza a encoger y todavía más de lo que encoge. Entonces hacemos 1, 2, 3 cadenas y con esas cadenas vamos a subir, pero no vamos a subir hasta acá, vamos a subir a la primera vuelta, que es esta. Entonces ahí vamos a pasar nuestro gancho así, como si lo fuéramos a tejer normal, y vamos a estirar esta hebra para cerrarlo por la parte de enfrente, pero nada más como punto deslizado, sin hacer ningún medio punto ni nada por el estilo, nada más deslizado. Ahora sí vamos a empezar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero como vamos aquí a regresarnos al siguiente centro de reversa, vamos a hacer una cadena extra para poder pasarla por el centro. Vamos a checar en dónde está que es donde metimos las primeras cadenas, y vamos a agarrar los 3 hilos que están aquí, los vamos a abrazar juntos, porque si nada más abrazamos si nos llegó a quedar muy flojo, se va a notar. Entonces vamos a tratar de abrazar los 3 sin que giren las cadenas, para que nos queden en la misma vista que tenemos las que tejimos del lado derecho. Aquí ya lo pasamos. A ver, aquí vamos a tratar de acercar un poco más. Como que no me da mucho la claridad de la cámara, espero que sí se alcance a apreciar. En el punto número 9, que fue o la cadena número 9, vamos a meter el gancho aquí y vamos a tener la hebra nada más atravesada, y vamos a sacar con punto deslizado para cerrar, y así se nos va a formar un medio punto pero de reversa. A partir de aquí empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero vamos a aumentar la cadena, que es la que nos va a pasar por abajo del punto del siguiente abanico. Vamos a irnos por la parte del centro agarrando todos,
sin que se nos voltee la tira de cadenas o las cadenas, y en el último punto vamos a abrazar con punto deslizado y ya se nos formó medio punto, y a partir de ahí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y una extra para que sean las 9, y lleguemos hasta este lado que es arriba de donde empezamos, a la misma altura, aquí. Entonces ya no se nos voltearon las cadenas porque estamos tejiendo, vean que las estoy sujetando, y en la 9 es donde voy a pasar mi gancho, en la 9 aquí, y hago punto deslizado. Ahora hago 1, 2, 3 cadenas y me tocaría subirme a la vuelta que está aquí, también igual con punto deslizado, y ahí ya me queda preparado para empezar la primera vuelta de cadenas. Si a ustedes se les hace fácil que sea de esta manera, pues no cortan el hilo, pero para nada en ninguna de las vueltas, es nada más tiene un inicio y tiene un fin. Pero si a ustedes se les llega a complicar esta forma de cómo hacer esta tira de cadenas de reversas y teniendo la misma vista que tiene la de abajo, entonces lo que pueden hacer es cortar el hilo cada vuelta de blanco que se haga, cortarlo al final y seguir tejiendo en el orden una vuelta del hilo azul por el derecho y una vuelta por el revés, una por el derecho y una por el revés, pero todos los hilos o las que son cadenas de hilo blanco tienen que ir por el lado derecho para que se vaya formando la figura y la doble vista. Esto es si fuera en este orden, haciendo las 3 cadenas para subir en cada una. Entonces se nos van a ir formando se nos van a ir viendo estas cadenitas que se ven aquí en el borde, pero tienen que ser exactamente las mismas cadenas que se pongan en un lado que en el otro, porque si no entonces se empieza a meter la puntada. Entonces aquí hasta aquí sería el cómo se tiene que hacer. Si fuera así, ya en un avance se ve de esta manera, con este orden que yo llevo aquí. También es una muestra como la que estoy haciendo, pero así es como yo les digo, las mismas cadenas que se ven aquí son las que se ven acá, se ven estas aquí y luego se ven estas acá, y así sucesivamente. Por este lado no tiene ningún hilo, por este lado no tiene ningún hilo, y la vista siempre va a ser la misma, el orden de puntos también, pero también está la opción de que si se les complica, lo que pueden hacer es hacer esta tira de cadenas así, las onditas, cortar el hilo. Antes de empezar la siguiente vuelta, igual, de la misma forma que empezaron estas por el lado derecho, hacen lo mismo. Y entonces así se les va a ir quedando preparado para, para que todas las cadenas, las onditas sean del mismo tamaño. Pero, por ejemplo, ahorita ya aquí, en esta que sí tienen los 2 hilitos, se tienen que dejar un margen de hilos para que al final se puedan esconder entre estos que están aquí y no se noten, y avancen un poco más rápido, porque si no le tienen mucha práctica se van a tardar de la otra forma. Entonces vamos aquí a hacer, en caso de que ustedes tejieran las dos vueltas de hilo blanco, que es la primera y luego la segunda, porque estamos aquí en esta que yo les acabo de mostrar, ya tenemos lo que es la primera y la segunda. Entonces si ustedes lo hacen de esta forma, aquí ya podrían empezar a hacer la tercera, pero como van a tejer al revés la puntada, si ustedes tejen al revés la puntada, si no tienen mucho conocimiento o no, más bien mucha práctica, o no se fijan bien a la hora de abrazar estos puntos, pueden equivocarse de cadena y a la hora de abrazarlos los abrazarían al revés, o les quedaría una suelta y la otra agarrada. Entonces, para que no se confundan, vamos a hacer vuelta por vuelta hasta que ustedes ya tengan un poco más de práctica en la puntada y se les va a hacer más fácil. Ahora vamos a seguir aquí con una cadena. En caso de que ustedes ya tengan las 2 cadenas aquí,
podemos abrazar. Entonces vamos a pasar esta hacia arriba y vamos a abrazar la de abajo, así. Vamos a estirar nuestro hilo, volvemos a abrazar y tenemos dos, cerramos una cadena, cerramos aquí, estiramos, tenemos dos, no vamos a hacer cadena de separación, esta la vamos a separar y por en medio de esta vamos a abrazar la primera cadena y nos va a quedar hacia enfrente, todas nos van a quedar hacia enfrente. Creo que para las que no tienen mucha práctica, este sería una de las formas más sencillas, o también si la van a tejer de diferentes colores, pues sería de esta forma, como les estoy explicando. Ahí sí tendrían que forzosamente cortar cada color en cada vuelta, y ya nada más llevar un orden o secuencia del orden de los colores. Aquí ya tenemos nuestros tres, hacemos una cadena de separación y vamos a cambiar de gancho para que sea un poco más fácil o más rápido. Aquí en esta parte del macizo vamos a meter y darle la altura que necesita, aunque sea otro gancho el que estemos utilizando, que tampoco nos quede muy flojo. Aquí hacemos una cadena de separación, dejamos una de estas cuatro que subimos y aquí ponemos nuestro macizo, que es el macizo de borde. Recuerden, hay que darle vuelta antes de empezar a hacer las cadenas. 2, 3, 4. Regresamos a estos puntos, los volvemos a preparar. Y tejemos el tercero, una cadena de separación, y como ya tenemos aquí, ya vamos en la tercera vuelta, pero ya tenemos nuestra segunda vuelta sí, lo que es las cadenas de la segunda vuelta. Entonces lo que vamos a hacer ahora a la hora de tejer, cambiando de gancho, vamos a abrazar en esta vuelta, pero por el lado de revés, esta cadenita. Vamos a tratar de juntar aquí con nuestros dedos los dos hilos y hacer la misma secuencia de puntada. Cerramos, hacemos uno de separación, estiramos, volvemos a estirar esta hacia el centro, estiramos, una cadena, estiramos el segundo, estiramos aquí. No les vayan a quedar muy flojas esas cadenas, porque son 8, pero tienen que ir como con el margen de puntos para que no quede como en esta que está aquí, que se ve muy abierta. Entonces aquí ya quedó más cerrada. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo menos cadenas. Entonces yo no estoy haciendo ningún truco, ninguna maravilla de nada, y la puntada de acá se ve diferente, que es la misma que ya tengo yo aquí en esta muestra más avanzada. Así es como se ve ya la cobija terminada con esta muestra. Entonces, para que ustedes vean y decidan cómo lo quieren hacer, que también haciéndolo, si ustedes quieren la cobija más grande y les gusta cómo se ve aquí, pues también igual la pueden hacer así como lo vieron aquí, con más cadenas, tampoco no pasa nada. Entonces aquí terminamos lo que es este motivo, y ahora vamos a cerrar una cadena de separación. Cambiamos, bueno, yo voy a cambiar ahorita el gancho para que no me tarde ya más. Si a ustedes no les funciona cambiando el gancho, pues lo tienen que hacer con un poquito más de cuidado para la hora de poner los puntos aquí, pero no creo que les pueda costar tanto trabajo. Es más bien la atención que le den al punto.
aquí tenemos, y aquí ya se me terminó mi hilo porque era muy poquito para la muestra. Como tuve que destejer de la otra, de esta que era la que les había comentado, por eso me quedaron estos pedacitos. A la hora que destejí tenía como unos nuditos y lo corté, y por eso salieron estos retazos, y terminé decidiendo que fueran para la muestra de la puntada. Entonces así es como ya se ve lo que son estas dos vueltas, haciendo la orden de puntos como les mencionaba, con el hilo cortándolo. O sea, nos van quedando una hebra en cada vuelta. Esta por aquí ya se escondió, pues hay que sacarla y dejarla a las orillas para después esconderla bien, ya sea en medio de estos o en la orilla de aquí. Supongamos que fuera en esta parte. Vamos a tratar de meter el gancho, el delgado, por el lado de revés, en esta parte, y lo vamos a ir recorriendo. Aquí lo apretamos, nos recorremos una cadena más, y cuando ya estemos aquí en medio, ya donde se están escondiendo los hilos, o ya está el color azul, lo volvemos a meter, lo sacamos, y en medio de estos dos que están por aquí hacemos como un nudo con el mismo gancho y el mismo hilo. Entonces esta puntita nos va a quedar en medio perdón, en medio de estos azules, y no se va a notar en ninguno de los lados. Así es como se vería el punto. Ahora, otra cosa que también se me hace importante, y que a mí también me pasó en esta, y por eso desbaraté o destejí, es que a la hora de estar tejiendo el punto, o sea, ya tengo aquí mi hilera de puntos, porque esta es la puntada en sí, esto es el orden de la puntada en todos los motivos, en todo lo largo. Pero una cosa que tenemos que tener un poco de cuidado es en que no se nos vaya a encoger porque estemos tejiendo al revés. O sea, estemos siguiendo hacia la izquierda, luego a la derecha, a la izquierda, a la derecha. Si nosotros hacemos aquí una cadenita de menos en uno de los lados, se nos va a ir metiendo y se va a empezar a abrir más las esquinas de la parte de abajo, y entonces vamos a tener que destejer. Entonces, otra es que a la hora de que nosotros estamos tejiendo, puede pasar, porque les estoy diciendo que me pasó, no nada más en esta muestra, sino en la cobija como tal, y por estar distraída o no fijarme bien, como es una puntada que se requiere de dos vueltas para avanzar cada vuelta. Entonces yo lo que hice fue hacer mi punto normal. Entonces estoy distraída, de repente hago esto, y en lugar de hacer la cadena y volver a meter aquí, resulta que pues sin querer no me di cuenta y me fui hasta la siguiente. Entonces yo sigo haciendo mi puntada normal, hago mi cadena de separación, hago el que sigue, y así el que sigue, pero no reviso. Abrazo mi cadena y la hago así, como igual puedo abrazar la cadena o me puedo seguir así sin hacerla. O sea, estas son cuestiones que pueden pasar. A mí me pasó lo anterior, pero de dejar la cadena no la dejé. Hasta eso estaba yo como muy coordinada en ese aspecto, pero bueno, el estar repitiendo por mucho rato la puntada se te puede olvidar. Hago mi cadena de separación aquí y me voy hasta este lado. Entonces yo ya vengo con mi siguiente vuelta de cadenas, o voy a empezar, antes de continuar o antes de regresarme, voy a empezar otra vez con esta, y me doy cuenta que aquí dejé esta suelta. Pero resulta que si es aquí en donde acabo de terminar, pues desbarato una y la tejo. Pero si la dejé hasta acá, tengo que desbaratar toda la vuelta. Eso es en caso de que fuera nada más esta. Pero vean lo que pasa si yo no hago un abanico completo. Aquí, como es una muestra chica, pues sí se ve la diferencia. Pero cuando es una tira larga, pues se nos puede perder. Y cuando ya estemos en la siguiente vuelta después de esta, nos damos cuenta que aquí nos faltó
un medio abanico, porque no lo hice completo. Entonces tengo que destejer toda la vuelta y a completar la orden o la secuencia de puntos aquí. Entonces son factores que pueden pasar, porque nos puede pasar a todos. O sea, una cosa es saber la tejida y otra cosa es a veces estar concentrado. Entonces aquí es una que nos quedó suelta, y aquí nos quedó un abanico a la mitad. Entonces aquí ya se deformó el tejido y hay que desbaratar. Si nosotros estamos tejiendo con este orden del hilo blanco de un lado hacia el otro y luego hacia el otro, cuando ya te equivocas y ya abrazaste a la hora que tienes que destejer, pues al igual también este se desteje, porque hay que ir haciendo una vuelta de hilo blanco, una vuelta de hilo blanco, una vuelta de hilo blanco, y siempre vamos a ir avanzando una vuelta de hilo blanco antes de hacer estas, para que podamos avanzar un poco más rápido. Pero si nos pasa esto, aunque nosotros hagamos ya la otra vuelta, nos tenemos que regresar con la de hilo blanco, con la azul, hasta llegar hasta esta parte. Entonces hasta ahí sería lo más difícil de la puntada, lo más complicado que pudiera pasar. Y les digo porque sí, cuando yo les estuve mostrando a algunas personas que les llegué a dar esta clase de esta puntada, pues me decían, oye, es que sabes qué, que me pasa y se me complica. Entonces por eso decidí que mejor hicieran cada vuelta la hicieran cortando el hilo. No importa que tengan que estar escondiendo al inicio y al final, pero para ustedes sería un poco más práctico si es que todavía no dominan esta de las regresadas así. Entonces aquí ya tenemos las opciones: con un hilo más grueso, sin el hilo blanco; con el mismo hilo de la puntada, sin el hilo blanco. Este sería si lo hacemos de ida y vuelta, o sea, con el hilo blanco ida y vuelta, sin tener que, más bien cortando. Y esta si fuera de ida y vuelta, pero con los errores que pudieran pasar. Y aquí tenemos en caso de que le pongamos más cadenas al punto, o que igual en esta parte de aquí se nos quede un poco más flojo, porque algunos abanicos los hicimos más largos, otros los hicimos más cortos, y se va a empezar a ver como que no están parejitas las onditas. Entonces ya tenemos aquí como que varias vistas. Espero que hasta aquí no se les haya hecho pesado. Trato de explicarles para las personas que no saben todavía tejer mucho, pero que quieren tejer lo que yo les explico, porque me han dicho que por qué no les explico desde el principio. Entonces por eso estoy haciendo los videos así. Sé que para las personas que ya saben esto se les puede hacer muy pesado y muy cansado, pero estoy tratando de ayudar a más personas que también son seguidoras, y pues espero que no se me desesperen ni se me desanimen las que ya saben. Ahora ya tenemos aquí lo que son las muestras de puntada, las hacemos a un lado, y ya prácticamente con esto estamos terminando lo que es la parte de la cobija, porque aquí ya teniendo todo el largo de la cobija, esto es el ancho, y ya teniendo todo el largo de la cobija, en la última vuelta que nos quede de puntada, ahí es donde vamos a empezar a preparar para cerrar nuestros puntos. Y nos tienen que coincidir la misma cantidad de puntos que tenemos en la parte de abajo, nos tiene que quedar en la parte de arriba. Pero aquí en esta muestra me tocó cerrar a la parte del revés, porque si no entonces ya me quedaría un poco más alargada o más rectangular como la mía, y lo que quise es que ustedes vean cómo es que queda si es que fuera cuadrada o un poco más cuadrada. Entonces ahora lo que voy a hacer es que ya teniendo aquí mis puntos hechos, vamos a continuar con la vuelta o con el punto, la cadena, y vamos ahora a abrazar estos dos aquí en el centro. Pero antes de llegar al centro vamos a tener que tejer un punto, porque es el que vamos a recuperar de aquí abajo, de aquí. Tenemos 3, después tenemos 1, 2, y aquí en esta parte de aquí, para poder recuperar esos dos, vamos a tejer juntos abrazando el hilo blanco, haciendo un macizo, 2 macizos. Entonces aquí ya tenemos 3,
1, 2, 3 y tenemos 1, 2 y 3, que sería este. Ahora nos toca hacer otros 3 y los tenemos que hacer antes del centro. Hacemos 2 en este centro y 1 en medio de este. Entonces aquí, para poder hacer y que nos queden del mismo tamaño, ya no vamos a abrazar este hilo blanco que está aquí. Ahora lo vamos a hacer nada más en el centro, no en el huequito de aquí, sino en el centro de donde se juntaron los macizos. Hacemos 1, hacemos 2. Vamos a tratar de abrazar todas las hebras que están aquí. Tenemos 2 y el que vamos a hacer en el centro 3, pero hay que abrazar el hilo blanco. Dos. Volvemos a checar aquí que nos quede en el centro de donde hicimos los puntos juntos, pero sin que se nos abrace también en esta parte. Aquí hacemos otro. Vamos a centrar aquí primero para que no se nos vaya a perder, ya que tenemos los, no eran 2 aquí, era 1. Ya vieron cómo sí igual puede llegar a pasar. Entonces aquí vamos a abrazar este que está aquí, 1. Ahora juntamos, hacemos 2. Hacemos 1 aquí. Entonces contamos que aquí tenemos, después de estos 3 tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 puntos. Son los mismos que nos tienen que quedar acá. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y el que nos toca aquí, 13. Es el mismo que habíamos hecho al inicio de los puntos. Tenemos 13 y ahora vamos a continuar con nuestra orden de puntos. Vamos a pasar con el siguiente gancho. Hacemos 1, 2, 3, una cadena y hacemos el último y ya nos quedó nuestro mismo cuadrito de la misma forma que nos quedaron los otros. Ahora aquí igual yo lo tejí con este mismo gancho. Si ustedes se dan cuenta aquí, a la hora de que yo lo pongo, como todavía me falta esta vuelta, se ve como si estuvieran un poco más abiertos los puntos, o sea, en esta parte. Si yo veo que mi gancho me está dejando, o estoy tejiendo muy flojo, voy a tejer toda la vuelta un poco floja con este otro gancho para que se empareje y para que no se vaya abriendo la cobija así. Entonces que vaya quedando así como parejito. Pero ahora, como yo todavía voy a hacer la otra, lo que voy a intentar hacer con esa sería con este gancho, haciendo la última vuelta de casitas para que se enmarque la cobija y nos quede bien parejita. Hacemos 1, 2, 3, 4, porque tenemos que avanzar hasta los 3 del borde. Realmente el borde viene siendo el primer punto, pero yo le llamo de borde porque es lo que está enmarcando la puntada. Perdón. Aquí. Pero aquí no vamos a hacer estos puntos porque ya tenemos la vuelta de estos macizos. Lo que vamos a hacer van a ser las casitas. Entonces aquí, si es que ustedes llegaran a hacer esto, pues se va a ver desproporcionado, porque entonces ya están tejiendo esto desigual de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es destejer así, hacer nuestra puntada aquí en esta parte
un macizo, una cadena, en el siguiente macizo otro macizo y ya nos quedó el huequito que está abajo. Arriba nos quedó el mismo huequito que está abajo. Vamos a hacer la siguiente. Dejamos un macizo y en el siguiente vamos a hacer, pero no lo vamos a hacer aquí en el centro, sino vamos a abrazar todo el punto para que quede más firme y para que no se nos vaya abriendo. Dejamos uno y a ver, si nos tocaría aquí, entonces lo vamos a hacer aquí. El chiste es de que nos tienen que quedar la misma cantidad de puntos. Yo no lo había hecho así ahorita, pero digo, les estoy explicando, en caso de que a ustedes les quedara un poco flojo eso, se tendría que hacer esto que estoy haciendo. Entonces aquí sería 1, 1, 2, 3, 4, acá son 11, entonces tendrías 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. No, entonces sí, igual creo que sí nos quedaría. Pero bueno, vamos a terminar esta vuelta para que ustedes vean cómo queda y vamos a continuar. Aquí tenemos ya los cuadritos, ya son los mismos. Lo que quería rectificar realmente fue que sí les estuviera yo diciendo bien en dónde era, pero yo como igual a la hora de tejerlos, haciéndolos aquí mismo en los huequitos de aquí, sí me quedaron exactamente, no se me abrió mucho. Entonces ustedes también pueden checar eso, de que lo pueden hacer después de aquí, dejar un huequito y en el que sigue, dejar uno y en el que sigue y así, para que le salgan 2, 4, 6, 8, 10 y el último 11, 2, 4, 6, 8, 10 y este 11. Siempre en las esquinas donde subimos la primera vuelta como que se va a dar, como que va a dar un poco de curva, pero si le dejan un poco más flojo después se va a hacer muy colgado en esa esquina. Entonces preferible después acomodarle a que les quede muy holgado de ahí. Entonces aquí tenemos lo que es el cuadro de la puntada, ya se puede decir que una cobija en pequeño, y hasta aquí sería prácticamente toda la puntada, el cómo terminar, iniciar y cómo terminar la cobija. A partir de que ustedes pueden decidir la puntada que ustedes decidan, poner una vuelta de medios puntos, de macizos, de no sé, de punto cangrejo y ponerle un listón y ya terminaron su cobija, o ver el siguiente video que es el que les voy a poner como complemento de la puntada de la cobija, para que ustedes decidan si le ponen esa o buscan alguna otra que les pudiera servir para terminar pues en este caso prenda cobija. Pero pues espero que no se les haya hecho pesado, que les haya gustado. Y ahora lo que voy a hacer es que en el siguiente video les pongo yo lo que es la orilla y ustedes ven la cobija terminada, porque ahorita lo que yo haría, en dado caso, por si quieren que de aquí bueno, ya ustedes decidan si le van a seguir con este mismo orden de puntada de la que yo le puse, o buscar la forma de cómo ir centrando los puntos de acuerdo a la cantidad de puntos o de huequitos que les haya quedado aquí. Ustedes van a ir metiendo el listón, o sea, en uno sí, en uno no, en uno sí, por abajo, por arriba, y así es como se va a ir viendo el listón. Le van a dejar un margen en las orillas, o sea, vamos a poner el listón. Ahorita yo lo estoy dejando nada más porque no quiero ya perder, bueno, que ustedes estén perdiendo el tiempo aquí viendo, porque eso ya no lo tendrían que ver cómo, sino ustedes tendrían que dejar aquí en las esquinas de la cobija un margen de hilo de listón, de acuerdo a lo que ustedes quieran terminar o ponerle aquí, ya sea que si quisieran hacer algún moño o algo por el estilo, alguna flor, no sé, ustedes ya tendrían que ir viendo aquí la forma que ustedes le van a ir dando a las esquinas. Supongamos que fuera esto, ¿no? Porque todavía no lo hago. Y ustedes entonces lo que van a hacer es que le dejen 2 hilos de largo, tal vez a lo mismo largo que está esta esquina,
para que no estorbe mucho o le quieren poner más. Yo estoy pensando ponerle un hilo blanco por la parte de arriba y un listón blanco por la parte de arriba y un listón del mismo tamaño por la parte de abajo. Por eso compré varios, porque estoy pensando que sean, si es que se da, espero que así la vean terminada, o sea, poner los dos listones, meterlos juntos. A la hora de ir metiéndolos juntos, por un lado me van a quedar, ya sea que cambie así o los ponga de esta manera, entonces de un lado se me va a ver el listón blanco y del otro lado se me va a ver el listón azul. Al final, ya cuando los tenga juntos, si es que así los decido, pero les estoy diciendo la idea, lo que voy a hacer es que voy a juntar las 4 puntas, o sea, los dos que llevo de este lado con los dos que vengan de acá, y entonces me va a quedar así la vista y de este lado se va a ver azul. Entonces ahí es donde tiene doble vista la cobija, y le voy a coser, le voy a poner aquí un punto con aguja para que no se me muevan. Vamos a estirar los listones a manera de que cuando nosotros hagamos esquina, que no nos quede así como muy reducido y que tampoco nos quede muy flojo. Nos tiene que quedar exactamente lo que mida de largo la cobija, tanto de ancho como de largo. Y entonces pues espero que hasta aquí les haya gustado el video, que sí puedan terminar su cobija. Si quieren entrar a un reto, si quieren participar en algún reto, si no, a las personas que lleguen a ver el video, pues me hacen saber que lo hicieron y me dicen para mostrar y hacer un álbum de fotografías de las personas que hayan tejido esta cobija. Pues nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias, saludos, si les gusta compartan. Les envío un abrazo, muchas gracias. Saludo a todas las seguidoras.